Esta belleza es el embalse El Yeso. A lo mejor muchos de ustedes lo conocen. Está en la región metropolitana y desde aquí se suministra agua a todo Santiago. Estamos justamente en este lugar porque queremos hablar de un fenómeno que nos debe inquietar y ocupar como sociedad y como país. Vamos a hablar del derretimiento acelerado de los glaciares. ¿Cómo afecta eso a nuestra población? ¿Es producto del cambio climático? Vamos a hablar con Francisco Cereceda, él es director del Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Santa María. Francisco, estamos en este capítulo hablando de fenómenos extremos que se le están atribuyendo al cambio climático. Cuéntanos cuál es la condición y el estado en el que están los glaciares en Chile y también en el mundo. Como primera cosa, contarte que efectivamente los glaciares en general están en un periodo de deglaciación. O sea, en definitiva estamos en un periodo en el cual los glaciares van a ir retrocediendo de manera paulatina y sistemática hasta extinguirse. Eso es inevitable. Sin embargo, nuestra especie, la verdad, ha hecho al parecer un esfuerzo por acelerar ese proceso. Y por lo tanto, gran parte de los glaciares de nuestro país están en un proceso acelerado de derretimiento, más allá de la deglaciación propia, ¿cierto?, que les corresponde desde el punto de vista geológico. Los glaciares de la zona central de los Andes, que es donde nos encontramos acá, en esta zona, ¿cierto?, del Maipo, de la cuenca del Maipo, son glaciares que han experimentado en general un retroceso bastante significativo, con lo cual obviamente tenemos en riesgo nuestro suministro de agua para todas estas cuencas que se nutren de glaciares que obviamente proporcionan la nieve, que finalmente durante la época estival actúa como amortiguamiento para la falta, ¿cierto?, de lluvias durante ese periodo. Oye, y este derretimiento de glaciares y esta reducción de glaciares, ¿cómo impacta a la naturaleza y cómo nos impacta también a nosotros, a la población? Tiene múltiples efectos. La verdad que los glaciares entregan servicios ecosistémicos muy valiosos. Partiendo por supuesto por el más conocido, ¿cierto?, que es el agua, pero también hay otros recursos importantes que tienen que ver con la biodiversidad, por ejemplo. Distintas especies de flora y fauna son muchas veces endémicas y son exclusivas de esta zona de la cordillera y están además adaptadas a estas altitudinales, digamos, que en definitiva marcan las temperaturas. ¿Y qué tenemos que hacer para proteger o para mitigar esta situación? En gran parte nos hemos concentrado en estudiar cómo de alguna manera la actividad antrópica, la actividad de las ciudades, la actividad en minería, sobre todo en la cordillera, es capaz de impactar y afectar esa velocidad de derretimiento, de forma tal que en definitiva se produzca un proceso mucho más rápido de lo que normalmente se produciría, ¿cierto?, si no hubiera ese efecto, ¿ya? Entonces, sobre ese efecto local, sí que nosotros podemos tener un gran, digamos, rol. Podemos mitigar y podemos desacelerar ese proceso gracias a la disminución de las emisiones locales, las nuestras, las tuyas en tu casa, como también las de las industrias que están obviamente asociadas a la montaña. Esto ya tiene que ver en el fondo con los estudios y las investigaciones que tú has hecho en relación a la contaminación y cómo la contaminación afecta a los glaciares. Exacto. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Ya, entonces una de esas contaminaciones es la que produce este polvo que se posa sobre los glaciares. Exacto. Y eso lo que cambia, bueno, aquí vemos, ¿no? Ahí está la nieve, no hay mucho sol hoy día, pero aquí está la nieve y la nieve fresca refleja prácticamente el 100% de la radiación que le llega. Tiene un albedo aproximadamente 0,9 cuando la nieve está fresca y recién caída, en una escala de 0 a 1. Sin embargo, cuando le depositamos polvo, esa radiación comienza a disminuir y empieza a bajar en esa escala, o sea, comienza a disminuir el albedo. Y por lo tanto, este refrigerador, ¿cierto?, que tenemos acá, comienza a perder su función desde el punto de vista climático. El otro efecto es el black carbon, que yo ya lo he mencionado en alguna otra oportunidad, es cierto que es este bollín que sale por los procesos de combustión. Por lo tanto, cualquier proceso de combustión en donde se quemen materiales que tengan carbono e hidrógeno y que esté cerca de un glaciar, por ejemplo, los camiones diésel, grandes camiones, ¿cierto?, que tienen motores diésel, que además obviamente bajo estas condiciones de altura obviamente funcionan no muy bien desde el punto de vista de su combustión, generan este hollín. Estas partículas negras, carbonáceas, se depositan sobre la nieve y absorben la radiación infrarroja mucho más fuertemente que el polvo y por lo tanto se calientan y al calentarse derriten la nieve mucho más rápido. Tú has instalado laboratorios en la montaña para poder también sacar muestras, hacer muestreo de nieve. ¿Qué resultados has podido obtener de esas investigaciones? Tenemos datos bien interesantes ya del efecto de estos aerosoles sobre el cambio en el albedo. Estamos viendo efectivamente que hay un cambio importante en el albedo.
porcentajes importantes del albedo se pierden gracias a esta explicación que yo decía del material carbonáceo, de estas partículas de black carbon y también del polvo natural, que también lo estamos empezando a estudiar. Además de eso, estudiamos qué contaminantes químicos están en la nieve. Cuando hablamos de glaciares siempre nos referimos a la cantidad de agua, ¿cierto? No estamos preocupados acá, por ejemplo, en el embalse y vemos, bueno, cuál es la cantidad de agua que está acumulando el embalse. Pero hay que preguntarse, y eso como químico nos compete, ¿cuál es la calidad química de esta agua? ¿Esta agua está pura o no está pura? ¿Cuál es la condición, ¿Cuál es la condición de esta agua? Bueno, esta agua por supuesto la tienen que potabilizar, ¿no? Claro. Pero obviamente hoy día se ha visto que varios contaminantes químicos persistentes que se han acumulado por los últimos 100 años de actividad industrial se acumulan en los glaciares. Y cuando el glaciar se comienza a derretir, este material empieza a fluir y empieza nuevamente a ser parte del ciclo hidrológico. ¿Tenemos posibilidades como de adaptarnos a un mundo sin glaciares o con este deterioro de los glaciares? Este embalse yo predecía, ¿cierto? Hace 12 años atrás en este mismo lugar hicimos una entrevista respecto de cambio, digamos, en términos de la capacidad del caudal, y yo predije ahí en ese minuto con los antecedentes que teníamos que al año 2050 la población de Santiago iba a aumentar aproximadamente en 1,8 millones de habitantes y este receptáculo de agua iba a disminuir su capacidad a la mitad. Y hoy día, al 2020, ya el año pasado, cumplimos esa meta. Por lo tanto, me quedé bastante corto. O sea, en definitiva, al año 2020, la situación es mucho más crítica. 50% casi prácticamente comparado históricamente con el volumen, digamos, que tenía originalmente el promedio histórico de este embalse. Entonces, la pregunta tiene mucha relevancia. ¿Vamos a ser capaces de sobrevivir sin agua? Bueno, hoy día hay múltiples iniciativas que están intentando de alguna u otra manera capturar agua a través de la desalinización, de capturar agua desde la atmósfera. Pero más allá de eso, yo creo que hay que ir a la causa y disminuir y cambiar nuestro estilo de vida, nuestro estilo de sociedad. Y eso pasa por un proceso bastante más complejo en el cual, como decíamos antes, tenemos que estar involucrados todos. Necesitamos que eso se ralentice, que realmente volvamos al ciclo hidrológico natural. Tenemos que efectivamente, si eso es necesario, hacerlo a través de una ley, como la ley de glaciares, ¿cierto? Que sigue ahí sin aprobarse por años, por más de 15 años ahí. Vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que impulsar que efectivamente haya una ley de protección de glaciares y de zonas periglaciares y de zonas de permafrost para efectivamente cuidar la naturaleza lo más que podamos, por lo menos hasta que encontramos soluciones que efectivamente nos permitan adaptarnos.